y les rogaban a sus esposos que volvieran con Melchor. Sin embargo, aunque parezca extraño, Cervino no se quedó por completo sin clientes. Los muchachos del pueblo se desafiaban unos a otros a sentarse en el fatídico sillón del peluquero para pedir el corte a la navaja, y empezó a hacer prueba de hombría, llevar el pelo batido y con spray. Cuando le preguntábamos por la francesa, Cervino repetía la historia del suegro enfermo, que ya no sonaba tan verdadera. Mucha gente dejó de saludarlo y supimos que la viuda de Espinosa había hablado con el comisario para que lo detuviese, pero el comisario había dicho que mientras no aparecieran los cuerpos, nada podía hacerse. En el pueblo se empezó entonces a conjeturar sobre los cadáveres. Unos decían que Cervino los había enterrado en su patio, otros que los había cortado en tiras para arrojarlos al mar, y así Cervino se iba convirtiendo en un ser cada vez más monstruoso. Yo escuchaba en el almacén hablar todo el tiempo de lo mismo y empecé a sentir un temor supersticioso, el presentimiento de que en aquellas interminables discusiones se iba incubando una desgracia. La viuda de Espinosa, por su parte, parecía haber enloquecido. Andaba abriendo pozos por todos lados con una ridícula palita de playa, vociferando que ella no descansaría hasta encontrar los cadáveres. Y un día los encontró. Fue una tarde a principios de noviembre. La viuda entró en el almacén preguntándome si tenía palas, y dijo en voz bien alta, para que todos la escucharan, que la mandaba el comisario a buscar palas y voluntarios para cavar en los médanos, detrás del puente. Después, dejando caer lentamente las palabras, dijo que había visto allí con sus propios ojos un perro que devoraba una mano humana. Me estremecí. De pronto todo era verdad y mientras buscaba en el depósito las palas y cerraba el almacén, seguía escuchando, aún sin poder creerlo, la conversación entrecortada de horror. Perro, mano humana. La viuda encabezó la marcha, airosa. Yo iba último cargando las palas. Miraba a los demás y veía las mismas caras de siempre, la gente que compraba en el almacén yerba y fideos. Miraba a mi alrededor y nada había cambiado, ningún súbito vendaval, ningún desacostumbrado silencio. Era una tarde como cualquier otra, a la hora inútil en que se despierta de la siesta. Abajo se iban alineando las casas cada vez más pequeñas y hasta el mar, distante, parecía pueblerino, sin acechanzas. Por un momento me pareció comprender de dónde provenía aquella sensación de incredulidad. No podía estar sucediendo algo así, no en Puente Viejo. Cuando llegamos a los médanos, el comisario no había encontrado nada aún. Estaba cavando con el torso desnudo y la pala subía y bajaba sin sobresaltos. Nos señaló vagamente en torno y yo distribuí las palas y hundí la mía en el sitio que me pareció más inofensivo. Durante un largo rato solo se escuchó el seco vaivén del metal embistiendo la tierra. Yo le iba perdiendo el miedo a la pala y estaba pensando que tal vez la viuda se había confundido, que quizá no fuera cierto, cuando oímos un alboroto de ladridos. Era el perro que había visto la viuda, un pobre animal raquítico que se desesperaba alrededor de nosotros. El comisario quiso espantarlo a cascotazos, pero el perro volvía y volvía, y en un momento pareció que iba a saltarle encima. Entonces nos dimos cuenta de que era ese el lugar. El comisario volvió a cavar, cada vez más rápido. Era contagioso aquel frenesí. Las palas se precipitaron todas juntas y de pronto el comisario gritó que había dado con algo. Escarbó un poco más y apareció el primer cadáver. Los demás apenas le echaron un vistazo y volvieron enseguida a las palas, casi con entusiasmo a buscar a la francesa, pero yo me acerqué y me obligué a mirarlo con detenimiento. Tenía un agujero negro en la frente y tierra en los ojos. No era el muchacho. Me di vuelta para advertirle al comisario y fue como si me adentrara en una pesadilla. Todos estaban encontrando cadáveres. Era como si brotaran de la tierra. A cada golpe de pala rodaba una cabeza o quedaba al descubierto un torso mutilado. Por donde se mirara, muertos y más muertos. Cabezas. Cabezas. El horror me hacía deambular de un lado a otro. No podía pensar, no podía entender, hasta que vi una espalda acribillada y más allá una cabeza con venda en los ojos. Miré al comisario y el comisario también sabía. Nos ordenó que nos quedáramos allí, que nadie se moviera, y volvió al pueblo a pedir instrucciones.
Del tiempo que transcurrió hasta su regreso solo recuerdo el ladrido incesante del perro, el olor a muerto y la figura de la viuda hurgando con su palita entre los cadáveres, gritándonos que había que seguir, que todavía no había aparecido la francesa. Cuando el comisario volvió caminaba erguido y solemne, como quien se apresta a dar órdenes. Se plantó delante de nosotros y nos mandó que enterrásemos de nuevo los cadáveres, tal como estaban. Todos volvimos a las palas, nadie se atrevió a decir nada. Mientras la tierra iba cubriendo los cuerpos, yo me preguntaba si el muchacho no estaría también allí. El perro ladraba y saltaba enloquecido. Entonces vimos al comisario con la rodilla en tierra y el arma entre las manos. Disparó una sola vez. El perro cayó muerto. Dio luego 2 pasos con el arma todavía en la mano y lo pateó hacia adelante, para que también lo enterrásemos. Antes de volver, nos ordenó que no hablásemos con nadie de aquello y anotó, uno por uno, los nombres de los que habíamos estado allí. La francesa regresó pocos días después. Su padre se había recuperado por completo. Del muchacho, en el pueblo nunca hablamos. La carpa la robaron ni bien empezó la temporada. De Guillermo Martínez, Infierno Grande. Entre los muchos méritos del cuento está su contención narrativa. El cuento habla de un montón de cosas, pero las sugiere, y al sugerirlas ahonda su sentido y su significado, mucho más que si las dejara explícitas. Eso es bueno si entre ustedes hay gente que quiere escribir, que se esté tratando de animar a escribir. Fíjense cómo lo que Guillermo sugiere es mucho más fuerte que si lo estuviera develando hasta sus mínimos detalles. Lo que el lector encuentra y descubre sin que esté dicho tiene un peso narrativo muchísimo mayor. Y otra cosa interesantísima de las muchas que tiene el cuento es este desplazamiento argumental, en el sentido de que vos lees el cuento, las primeras, son 6 o 7 páginas, las primeras 5 o hasta 6 páginas, el enigma es uno, es qué pasó con el muchacho y con la francesa. Y en la pretensión del hallazgo de esa solución, esa voz colectiva del pueblo, ese sujeto colectivo que es el pueblo, se encuentra con otro hallazgo que no tiene nada que ver con lo que están buscando. Y la última frase, el último párrafo, las últimas 2 líneas, la francesa regresó pocos días después, su padre se había recuperado por completo. Es un excelente cierre a eso que pasó a ser menos importante. Bueno, un simple análisis del lector. Recuerden que no tengo ni idea de teoría literaria. Soy solamente alguien a quien le gusta mucho leer. Y les recomiendo mucho a todo lo de Guillermo y y muchos otros cuentos de Guillermo también. Espero que les haya gustado. Les dejo un saludo cordial. Y bueno, hasta otro vivo de Instagram de cuarentena. Que anden bien.